Descubrí que mi prometido solo se casaba conmigo para solucionar sus problemas financieros. Así que, bajé por el pasillo con un invitado especial que tenía una sorpresa perfectamente legal esperándolo. Aún recuerdo la noche en que me propuso matrimonio, la forma en que la luz de las velas parpadeaba en la terraza de la azotea, proyectando un tono dorado en la elegante cena que había organizado. El horizonte de la ciudad se extendía detrás de él, el zumbido lejano del tráfico se fusionaba con la suave melodía de un violinista en vivo. Se sentía surrealista, como una escena de una película romántica. «Cásate conmigo», había dicho, con una voz firme pero con lo que yo había confundido con una anticipación nerviosa. Sus manos, cálidas y seguras, sostenían las mías mientras me colocaba un anillo brillante en el dedo. Debería haber notado las señales incluso entonces, la forma en que miraba a su alrededor casi como si se asegurara de que teníamos una audiencia, la urgencia en su propuesta, como si esperar otro mes, otra semana, fuera impensable. Pero el amor, como dicen, tiene una forma de pintar sobre las grietas, haciendo que los defectos parezcan peculiaridades encantadoras. Había dicho que sí sin dudarlo. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de pura felicidad, planificación de la boda, degustaciones de pasteles, arreglos florales. Todo se fusionó en un torbellino de emoción. Amigos y familiares se deshacían en elogios sobre lo afortunada que era de haber encontrado a alguien tan encantador, tan devoto, tan absolutamente perfecto como él, y yo les había creído. Mirando hacia atrás, me doy cuenta ahora de lo hábilmente que había interpretado su papel. Era atento, recordando cada pequeño detalle que mencionaba de pasada. Conocía mi pedido de café de memoria, me sorprendía con notas escritas a mano y siempre parecía ser exactamente lo que necesitaba, apoyo cuando estaba estresada, afecto cuando me sentía distante. Pero hubo momentos, fugaces como fueron, en los que la duda se insinuó. Como la vez que recibió una llamada telefónica urgente y se alejó tan rápido que apenas capté el cambio en su expresión. O la vez que sugerí un acuerdo prenupcial, una mera formalidad, y su respuesta estuvo lejos de lo que había esperado. Se rió, pero había algo tenso en su sonrisa. ¿Crees que me caso contigo por tus bienes? Había sido una broma, por supuesto, o eso pensé. Lo había pasado por alto, convenciéndome de que el amor no requería tales cosas. Después de todo, éramos un equipo, dos personas entrando juntas en un futuro. Pero el amor no debería venir con secretos. La primera grieta real en la ilusión apareció en una gala benéfica de lujo a la que asistimos juntos. Fue un evento deslumbrante, lleno de magnates de los negocios, socialites e inversores que discutían oportunidades que se extendían por continentes. Me había alejado para saludar a un conocido cuando escuché un fragmento de una conversación en voz baja: «Está muy metido. Si no encuentra una manera de solucionarlo pronto, se acabó». Me giré lo suficiente para ver la cara de mi prometido, la tensión estaba grabada en cada rasgo. Él no era quien hablaba, pero estaba escuchando, asintiendo rígidamente mientras un hombre mayor le daba una palmada en el hombro de una manera que se sentía más como una advertencia que como una garantía. Esa noche, él era diferente, distraído, inquieto. Apenas tocó su bebida, sus dedos golpeaban la mesa como si su mente estuviera en otra parte. «¿Qué te pasa?», le pregunté, pero su sonrisa volvió a su lugar antes de que pudiera presionar más. «Solo cosas del trabajo», dijo, besándome la sien. «Nada de qué preocuparse». Y lo dejé pasar. Pasaron semanas, y la cuenta atrás para la boda se acercaba. Cada pequeña duda que había enterrado bajo la emoción, bajo el amor, comenzó a resurgir. Siempre había sido ambicioso, sí, pero de repente su interés en nuestros asuntos financieros se había vuelto más específico. «¿Cuánto vale tu fondo fiduciario de nuevo? Nunca me dijiste quién administra tus cuentas. ¿Crees que fusionar nuestras finanzas después del matrimonio sería más fácil?» Fue sutil al principio, envuelto en una curiosidad inocente, pero cada vez había un peso detrás de sus palabras, una urgencia cuidadosamente oculta. Y luego estaban los momentos en que lo veía perdido en sus pensamientos, mirando su teléfono durante largos ratos, escribiendo mensajes antes de borrarlos por completo. Una tarde, se disculpó abruptamente de una cena con mis padres, saliendo a contestar una llamada. Había dejado su teléfono sobre la mesa, la pantalla se iluminó con un mensaje que no debía ver: «Necesito más tiempo. Tendré acceso a todo pronto». Mi estómago se apretó, mi mente corrió a través de las posibilidades. ¿Con quién estaba hablando y a qué exactamente estaba accediendo?
Había querido preguntarle, pero no pude, no sin pruebas, no sin saberlo con seguridad. Así que hice lo único que nunca pensé que tendría que hacer en una relación basada en la confianza, comencé a buscar respuestas yo misma. Una tarde, mientras él estaba en la ducha, me senté en el sofá de su apartamento, desplazándome distraídamente por los correos electrónicos en mi teléfono. Fue entonces cuando la pantalla de su computadora portátil cobró vida, una notificación apareció en la esquina, finalizando el plan. Sus activos serán suyos pronto. Me corté la respiración. Mis dedos se cernían sobre el teclado. ¿Debería? ¿No debería? Hice clic en el correo electrónico, lo abrí, revelando una conversación completa que abarcaba semanas. Mi prometido había estado trabajando con un abogado, creando una forma de vincular legalmente sus bienes a él en el momento en que nos casáramos, un acuerdo cuidadosamente estructurado que garantizaría que su herencia, sus inversiones y cada cuenta a su nombre serían fácilmente accesibles para él. Las palabras se difuminaron mientras me desplazaba. Y luego había otro nombre, un nombre que no reconocía. El hilo del correo electrónico continuaba, detallando cómo mi prometido había pedido dinero prestado a un inversor en Nueva York, una gran suma, prometiendo enormes rendimientos, pero había fallado. El trato había colapsado, y ahora lo estaban persiguiendo por la deuda. No tenía forma de pagarla a menos que se casara con una persona rica, a menos que se casara conmigo. Me quedé congelada, con el pulso latiéndome en los oídos. El mundo que me rodeaba se sintió de repente diferente, como si hubiera entrado en una realidad donde todo lo que creía era una mentira cuidadosamente elaborada. Pensé en cada momento, cada conversación, cada sonrisa que alguna vez me había dado. ¿Había sido algo real, o simplemente había sido un medio para un fin, una herramienta para limpiar su ruina financiera? La ira surgió, aguda e innegable, pero debajo de ella, algo más surgió, la resolución. Podría haberlo confrontado allí mismo. Podría haber gritado, exigido explicaciones, visto cómo buscaba excusas. Pero eso sería demasiado fácil. Había jugado un juego, ahora era mi turno, e iba a asegurarme de que nunca lo viera venir. No me moví, no respiré. Las palabras del correo electrónico estaban grabadas en mi mente, cada oración confirmaba lo que mis instintos habían estado susurrando durante semanas. Mi prometido estaba orquestando un engaño calculado, diseñado para despojarme de todo en el momento en que intercambiáramos votos. Y peor aún, no solo me estaba manipulando, lo estaba haciendo por pura desesperación. Un hombre de Nueva York, un nombre desconocido pero ominoso, se acercaba a él, un hombre que había invertido en él, creyendo en sus falsas promesas de éxito, solo para quedar persiguiendo una sombra. Mi prometido había tomado el dinero, había fracasado espectacularmente, y ahora estaba buscando una salida. Esa salida era yo. Una risa hueca se formó en mi pecho, pero la tragué. Este no era el momento de las emociones, este era el momento de la estrategia. Busqué mi teléfono, tomando rápidamente capturas de pantalla de los correos electrónicos y reenviándolos a mí misma. Si estaba dispuesto a engañarme tan a fondo, necesitaba cada gramo de influencia que pudiera reunir. Mis manos temblaron ligeramente mientras bloqueaba su computadora portátil y la colocaba exactamente como la había encontrado. No podía saber que había visto algo, todavía no. El sonido del agua se detuvo. Me enderecé inmediatamente, forzando mi respiración a nivelarse mientras regresaba al sofá, fingiendo desplazarme por las redes sociales como si todo mi mundo no se hubiera movido. Un momento después, salió del baño, con una toalla sobre los hombros, su sonrisa habitual y fácil en su lugar. «Me extrañaste», bromeó, inclinándose para darme un beso en la sien. Levanté la vista, mi propia sonrisa, automática, ensayada, impecable, siempre un juego de fingimiento. Los siguientes días pasaron en una agonizante cámara lenta. Hice los movimientos, finalizando los planes de la boda, probándome mi vestido, asistiendo a degustaciones y pruebas, todo mientras llevaba el peso de un secreto que amenazaba con aplastarme. Él no se dio cuenta, en todo caso, parecía más relajado que nunca, probablemente creyendo que su futuro estaba asegurado. Pero cada conversación, cada toque prolongado, cada susurrado, «te amo» ahora se sentía como un acto elaborado, una actuación destinada a asegurar su pago. Comencé a verlo de manera diferente, no como mi prometido, no como el hombre que alguna vez amé, sino como un oponente en un juego de alto riesgo. Y aunque él podría haber estado jugando por mi dinero, mis bienes, mi seguridad,
yo estaba jugando por algo mucho más grande, la justicia. Pero primero, necesitaba confirmación. Comencé mi investigación silenciosa, siguiendo las migajas de pan que sus correos electrónicos habían dejado atrás. Empecé con el hombre misterioso de Nueva York. Su nombre estaba en los correos electrónicos, y con un poco de investigación, descubrí lo suficiente para reconstruir la historia. Era un inversor, uno con una sólida reputación, conocido por financiar a empresarios en ascenso. Mi prometido había sido una de esas empresas, convenciendo al inversor para que respaldara un acuerdo comercial que había colapsado espectacularmente. Cuanto más aprendía, más clara se volvía la imagen, el negocio nunca había sido sostenible, había sido un intento glorificado de invertir fondos, una apuesta imprudente en una industria que él no conocía. El inversor lo había advertido, pero mi prometido había sido demasiado confiado, negándose a escuchar, gastando el dinero más rápido de lo que podía recuperarlo. Cuando el negocio fracasó, desapareció, sin plan de pago, sin responsabilidad, solo silencio radial. Encontré artículos de noticias sobre las transacciones pasadas del inversor, incluidas disputas legales con socios comerciales anteriores que lo habían cruzado. Esto no era solo alguien enviando amenazas vacías, este era un hombre que se aseguraba de obtener lo que se debía, y ahora iba tras mi prometido. La última pieza del rompecabezas encajó en una tarde normal, pocos días antes de la boda. Estábamos tomando café juntos, sentados en un rincón de una cafetería tranquila. Estaba enviando mensajes de texto, su atención fluctuaba entre su teléfono y nuestra conversación como si estuviera manejando múltiples crisis a la vez. Lo observé mientras escribía, borraba, volvía a escribir. Finalmente, respiré hondo y me incliné ligeramente. ¿Qué te tiene tan distraído?, pregunté, manteniendo mi tono ligero, bromeando. Estrés por la boda, sonrió, pero estaba tenso. Algo así, solo asegurándome de que todo esté en su lugar. Todo en su lugar, incliné la cabeza, fingiendo curiosidad. ¿Cómo qué? Dudó, solo por una fracción de segundo, pero lo atrapé. Solo logística de último minuto, cosas del banco. Cosas del banco, tomé un sorbo de mi café, mi expresión inexpresiva. Él no elaboró, porque no podía, porque estaba mintiendo, y yo había terminado de fingir que no lo veía. Esa noche, mientras dormía a mi lado, hice mi movimiento. Ya había reunido todos los documentos, cada captura de pantalla, cada pieza de evidencia que confirmaba sus intenciones. Ahora necesitaba preparar el escenario para su caída. Busqué mi teléfono e hice la llamada que cambiaría todo. El inversor de Nueva York respondió a la segunda llamada. Esto es inesperado, dijo, su voz aguda y controlada. Respiré hondo. Tengo información sobre el hombre que estás buscando. Hubo una pausa, y luego el cambio, una intensidad silenciosa que se asentó en la conversación. Estoy escuchando. Las siguientes 24 horas fueron un borrón de llamadas telefónicas estratégicas y consultas legales. El inversor y yo elaboramos un acuerdo. Tenía evidencia de mala conducta financiera, pero lo que le faltaba era una forma de exponerlo públicamente, de una manera que garantizara consecuencias. Ahí es donde entré yo. La boda era el escenario perfecto, una sala llena de testigos, cámaras rodando, un escenario creado para una gran revelación. Quiero hacerlo en la ceremonia, le dije. Hubo un breve silencio antes de que se riera entre dientes. Eres más audaz de lo que esperaba. Sonreí, pero no había calidez detrás de ella. Aprendí de los mejores. La noche anterior a la boda, mi prometido me abrazó, susurrando sobre lo emocionado que estaba por nuestro futuro. Lo dejé abrazarme, lo dejé darme un beso en la frente, lo dejé creer que ya había ganado, porque para mañana a esta hora, no tendría un futuro que esperar. Me quedé quieta, sintiendo la lenta subida y bajada de su respiración a mi lado, su brazo colgando descuidadamente sobre mi cintura. La calidez de su toque, una vez reconfortante, ahora se sentía sofocante. Miré al techo, mi mente corriendo a través de cada detalle meticuloso del plan. Él pensó que había ganado, creía que mañana marcaría el comienzo de su vida cómoda y libre de deudas, envuelta cuidadosamente en la seguridad de mi nombre, mis bienes, mi confianza. No tenía idea de que para mañana a esta hora, todo su mundo se desmoronaría. Cerré los ojos, deseando relajarme, interpretar mi papel una última vez. Se movió a mi lado, murmurando mientras dormía, su aliento rozando mi piel.
Forcé a mi cuerpo a permanecer quieto, igualando el ritmo de la respiración profunda y uniforme, dejándolo creer que estaba perdida en un sueño pacífico. Si tuviera la menor idea de lo que estaba a punto de suceder, huiría, pero no lo haría, todavía no cuando creía que estaba tan cerca de asegurar todo lo que quería. El sol de la mañana irrumpió entre las cortinas, proyectando un suave resplandor sobre la habitación. Su mano trazó círculos perezosos sobre mi espalda antes de besarme el hombro. Ya casi es hora, susurró, su voz espesa por el sueño. No puedo esperar a llamarte finalmente mi esposa. Me volví hacia él, los ojos llenos de un afecto tenue, y sonreí. Yo tampoco. La mañana fue un borrón de preparativos. Mi vestido estaba perfectamente ajustado, el encaje intrincado caía elegantemente sobre mi cuerpo. La maquilladora trabajó con eficiencia silenciosa, rizos suaves cayendo sobre mis hombros mientras estaba sentada frente al espejo, observando mi reflejo. Mi corazón debería haber estado acelerado, mis manos temblorosas, pero no sentía nada, solo un enfoque frío e inquebrantable. Afuera, llegaban los invitados, sus risas y conversaciones se filtraban por las ventanas abiertas. El gran lugar, adornado con flores delicadas y luces doradas, se erguía como un testimonio de la ilusión que él había creado tan cuidadosamente. Había planeado cada detalle a la perfección, asegurándose de que sería un evento del que la gente hablaría durante años, y lo harían, pero no por las razones que él había imaginado. La ceremonia estaba ambientada al aire libre, con vista a un lago prístino. Filas de sillas bordeaban el pasillo, los invitados, vestidos con sus mejores galas, murmuraban con admiración ante el altar. Él se mantuvo alto, irradiando confianza, su traje planchado a la perfección, una imagen del novio devoto. Su mirada escaneó la multitud, asintiendo con la cabeza a caras conocidas, su pecho hinchándose de orgullo. La música creció, señalando mi entrada. Inhalé lentamente, dando un paso adelante. El sonido de mis tacones golpeando el piso de mármol resonaba en mis oídos. Todos los ojos se volvieron hacia mí, la admiración brillando en sus rostros, sin darse cuenta de la tormenta que se avecinaba bajo la superficie. Mis manos permanecieron firmes mientras caminaba, mi expresión inexpresiva. Él sonrió cuando me acerqué, extendiendo la mano como si reclamara la victoria. Y entonces hablé. Tengo una sorpresa para ti. Un destello de confusión cruzó su rostro, enmascarado rápidamente por la diversión. ¿Una sorpresa? Asentí, girándome ligeramente mientras la multitud murmuraba con curiosidad. Desde el extremo del pasillo, un hombre se adelantó, vestido con un traje impecable, su mirada fija en el novio. Los susurros se hicieron más fuertes, la confusión se extendió entre la multitud cuando el reconocimiento apareció en el rostro de mi prometido. Su cuerpo se tensó, su mano se soltó de la mía, una sombra de pánico brilló en sus rasgos cuidadosamente compuestos. Conozca a su invitado, continué, mi voz resonando en el silencio. El que ha estado esperando mucho tiempo para verte. El hombre se detuvo a pocos metros de distancia, metiendo las manos en los bolsillos con deliberada facilidad. Finalmente nos encontramos de nuevo, dijo, su voz tranquila pero con algo innegable. Mi prometido dio un paso atrás. ¿Qué es esto? Su voz vaciló ligeramente, sus ojos se desviaron hacia mí, buscando una explicación y una salida. Incliné la cabeza, fingiendo inocencia. Oh, solo alguien que te ha estado buscando. Pensé que, como vamos a comenzar una vida juntos, no debería haber secretos. El hombre de negocios metió la mano en su chaqueta, sacó un documento cuidadosamente doblado y lo levantó. Creo que me debes algo, dijo, y creo que tu encantadora prometida ya ha descubierto todo. La tensión era sofocante. Los invitados intercambiaron miradas de confusión, susurrando entre ellos. Las manos de mi prometido se apretaron en puños a los lados, su mundo cuidadosamente organizado se derrumbaba ante sus ojos. ¿Crees que puedes hacer esto aquí? Siseó, su voz baja pero temblorosa con un pánico apenas oculto. Puedo, interrumpí, mi voz firme. Y acabo de hacerlo. Su respiración se volvió entrecortada, su compostura se resbaló. Este no es el lugar, ¿verdad? Querías una boda perfecta, ¿no? Un momento para que todos vean la vida que ibas a construir. Bueno, aquí está. Todos pueden presenciar la verdad ahora. El hombre de negocios desplegó los papeles, los hojeó antes de levantar la vista.
Podemos manejar esto en silencio, o puedo involucrar al sistema legal. De cualquier manera, esta conversación no termina aquí. El color se desvaneció del rostro de mi prometido. Miró a su alrededor, su confianza destrozada, su mente buscando una salida que no existía. Sus mentiras habían sido cosidas demasiado apretadas en este momento, y ahora, bajo el peso de la realidad, se estaban deshaciendo. Di un paso adelante, mi voz bajando para que solo él pudiera escuchar. ¿De verdad creíste que no lo descubriría? ¿Que simplemente firmaría todo sin cuestionarlo? Sus ojos brillaron con algo desesperado, algo no dicho, pero no tenía interés en escuchar sus excusas. Me di la vuelta, tomando el anillo de mi dedo, deslizándolo sin esfuerzo, sosteniéndolo entre mis dedos. Lo examiné por un momento antes de extender mi mano. Esto ya no me pertenece, dije, mi voz resonando en el aire quieto. Él no se movió, no lo tomó, así que lo dejé caer. El pequeño sonido metálico resonó como una nota final en una sinfonía trágica. Un murmullo se extendió entre los invitados, la realidad de la situación finalmente caló. El evento que se suponía que era la gran celebración del amor se había convertido en algo completamente diferente, algo mucho más inolvidable. Me di la vuelta para irme, alejándome del altar, mi corazón ligero por primera vez en semanas. El aire se sentía diferente, fresco con el peso de la justicia. Pasé junto a las filas de invitados aturdidos, junto a las flores y las luces doradas que ya no tenían ningún significado. Y cuando llegué a las puertas que me llevaban lejos del espectáculo, miré hacia atrás una última vez. Estaba congelado, rodeado de todo lo que había construido sobre mentiras, viendo cómo se derrumbaba a su alrededor. Y luego me fui, sin mirar atrás. En el momento en que salí, el peso en mi pecho se levantó, reemplazado por algo más ligero, algo casi emocionante. El aire se sentía diferente, cargado con la energía de una decisión bien tomada. Detrás de mí, el murmullo de los invitados aturdidos y el eco de la humillante descomposición de mi prometido resonaban a través de las grandes puertas del lugar. Su mundo acababa de colapsar, pero el mío recién estaba comenzando de nuevo. Bajé los escalones de mármol sin mirar hacia atrás, sintiendo el sol calentar mi piel mientras los últimos restos de mi supuesta boda perfecta se desvanecían detrás de mí. Un sedán negro estaba estacionado cerca de la entrada, y cuando me acerqué, la puerta se abrió con suavidad y precisión. El hombre de negocios de Nueva York estaba sentado adentro, mirándome con la paciencia silenciosa de un hombre que había esperado mucho tiempo para este día. Me deslicé en el asiento a su lado, cerrando la puerta firmemente detrás de mí. El zumbido del motor del automóvil contrastaba con el caos que se desarrollaba en el interior. Podía imaginar a mi ex prometido ahora, su rostro pálido, sus manos temblorosas, sus ojos desviándose en busca de una salida que no existía. Había pasado meses creando una red de mentiras, solo para ser atrapado por ella misma. El hombre de negocios me estudió por un momento, su expresión ilegible. Luego, con una afirmación conocedora, metió la mano en el maletín de cuero a su lado y sacó una pila de papeles cuidadosamente organizada. Está hecho, dijo, su voz firme. El caso legal está avanzando, sus activos serán congelados, y los tribunales decidirán el resto. Exhalé lentamente, dejando que la realidad calara. Ya no tenía escapatoria. No solo su ruina financiera era inevitable, sino que su reputación, lo único que valoraba por encima de todo, estaba hecha añicos. Los susurros se extenderían, los asociados comerciales se distanciarían, su nombre se convertiría en sinónimo de engaño. Me volví hacia el hombre de negocios, encontrando su mirada con silenciosa gratitud. Gracias por confiarme esto, dije. Sé que esto podría haber sucedido de manera diferente, sonrió, sacudiendo la cabeza. Debo admitir que no esperaba que lo llevaras a cabo de una manera tan espectacular. Se recostó, cruzando una pierna sobre la otra. La mayoría de las personas en tu posición se habrían ido en silencio, tal vez habrían manejado las cosas en la corte, pero tú, se rió entre dientes, le diste una caída que nadie olvidará. Sonreí levemente, aunque no había ninguna diversión real en ello. Él me tomó por tonta, quería que él sintiera esa misma impotencia. El hombre de negocios asintió, como si entendiera perfectamente bien. Si te sirve de consuelo, dudo que se recupere de esto pronto. Me entregó otro documento, esta vez una carta de notificación formal. Una vez que esto se presente, el proceso legal estará fuera de nuestras manos,
Pero no creo que deba preocuparse. Ya no le queda mucho con qué luchar. Tomé los papeles, mis dedos rozaron el membrete en relieve. Era poético, en cierto modo. Había intentado desesperadamente reclamar mi futuro como suyo, solo para perderlo todo a cambio. El coche se alejó del lugar, integrándose en las tranquilas calles más allá. El peso sobre mis hombros disminuía con cada segundo que pasaba. Había entrado en esa boda preparada para la guerra, y había salido victoriosa. No había tristeza, ni dudas, solo una profunda sensación de cierre mientras la ciudad pasaba borrosa por la ventana. Dejé que mis pensamientos volvieran a cómo había comenzado todo, los momentos en que había ignorado las señales de alerta, su encanto disimulado, la manipulación oculta bajo promesas susurradas. Era asombroso cuánto podía pasar por alto una persona en nombre del amor. Había estado tan confiado, tan seguro de que nunca lo sospecharía, pero me había subestimado. Ese fue su defecto fatal. El hombre de negocios golpeó sus dedos contra el reposabrazos, rompiendo el silencio. Entonces, ¿qué sigue para ti? Lo miré, considerando la pregunta. Durante tanto tiempo, mi vida había estado enredada en él, en planes de boda, en la ilusión de un futuro que ya no existía. Pero eso ya terminó. Era libre de una manera que no lo había sido en meses, quizás años. Empiezo de nuevo, dije finalmente. Y me aseguro de que nadie vuelva a aprovecharse de mí. Él asintió con aprobación. ¿Inteligente? Miró por la ventana, luego volvió a mirarme. Sabes, si alguna vez necesitas conexiones en el mundo de los negocios, conozco gente que podría ayudar. Eres astuta. Me imagino que te iría bien en este juego, si alguna vez decidieras entrar. Sonreí, negando con la cabeza. Creo que ya he tenido suficientes juegos por un tiempo. El coche aminoró la marcha en una intersección, y vi mi reflejo en el cristal. Parecía la misma, pero completamente diferente. La chica que había entrado en esa boda con un vestido blanco, preparada para prometerle su vida a un hombre que la había engañado, ya no existía. En su lugar había alguien más fuerte, alguien que había recuperado el control. Agradezco la oferta, dije, volviéndome hacia el hombre de negocios. Él sonrió. Guarda mi número. Nunca se sabe cuándo podrías necesitar un amigo en lugares importantes. El coche se detuvo frente a mi edificio, y el conductor salió para abrirme la puerta. Recogí los documentos, alisando mi vestido antes de pisar la acera. El hombre de negocios no dijo nada cuando me di la vuelta para irme, pero había algo en su mirada, aprobación, tal vez, o quizás solo comprensión. Entré sin mirar atrás. Arriba, mi apartamento estaba exactamente como lo había dejado, intacto, tranquilo. Me quité los tacones, mis dedos rozaron el anillo de compromiso que aún estaba en mi palma. Lo miré durante un largo rato antes de caminar hacia la ventana, donde la ciudad se extendía ante mí. Luego, sin dudarlo, coloqué el anillo sobre la mesa y me di la vuelta. Ya no me pertenecía. El capítulo estaba cerrado, el juego había terminado. Y, por primera vez en mucho tiempo, era verdaderamente libre. Me quedé en la ventana, observando la ciudad palpitar de vida debajo de mí, un marcado contraste con la inquietante calma que se asentaba sobre mis pensamientos. El anillo de compromiso yacía sobre la mesa, un testimonio silencioso de la ilusión que una vez había sido mi futuro. Ya no tenía significado, solo un símbolo de una mentira hábilmente tejida por el hombre con el que casi me casaba. Pero hoy, la mentira se derrumbaría. El aire de la mañana era fresco cuando salí, la ciudad zumbando a mi alrededor como si no se diera cuenta de la tormenta que se gestaba bajo su superficie. El peso de mi vestido caía elegantemente sobre mis hombros, su seda blanca, una contradicción a la oscuridad de mi intención. El lugar de la boda se elevaba delante, adornado con flores y una suave luz dorada, como preparándose para un cuento de hadas. Pero esto no era una historia de amor. Caminé por la entrada principal, el zumbido de las conversaciones flotando en el aire, las risas mezclándose con el tintineo de las copas. Rostros familiares se volvieron hacia mí, sonrisas extendiéndose por los labios, ojos brillando de emoción. Vieron a una novia, radiante y serena, lista para prometer para siempre. Ninguno de ellos conocía la verdad escondida detrás de mi expresión estudiada. En el altar, él estaba de pie, alto, su traje perfectamente planchado, una sonrisa confiada jugando en sus labios.
Creía que había ganado, creía que me había jugado tan bien que caminaba hacia él voluntariamente, sin darse cuenta de su engaño. Estaba a punto de aprender lo equivocado que estaba. La música se intensificó, llenando el espacio con un gran esplendor casi cinematográfico mientras avanzaba. Mis manos permanecieron firmes, mis pasos medidos. Él extendió la mano para tomar la mía, sus dedos calientes contra los míos, pero no le devolví el apretón. Su ceño se frunció ligeramente, pero el momento pasó rápidamente cuando se volvió hacia el oficiante, ansioso por sellar el trato que había orquestado tan cuidadosamente. Justo cuando el oficiante comenzó a hablar, retiré mi mano. Un murmullo recorrió a los invitados, la confusión centelleó en el rostro de mi prometido. Me giré ligeramente, mi mirada se fijó en una figura al final del pasillo. El hombre de negocios de Nueva York dio un paso adelante, sus movimientos deliberados, su expresión ilegible. Los susurros crecieron, mi prometido se puso rígido a mi lado, la confianza en su postura flaqueando. Antes de comenzar, dije, mi voz llevando a través de la habitación, clara e inquebrantable, hay alguien aquí que ha estado esperando mucho tiempo para verte. El hombre de negocios se detuvo a pocos metros, metiendo las manos en los bolsillos, su presencia irradiando una autoridad silenciosa. No necesitaba hablar para que la tensión se espesara. Mi prometido inhaló profundamente, su mandíbula se tensó, la realización lo golpeó como una ola que se estrella. No creíste que lo descubriría, ¿verdad? Un silencio cayó sobre la habitación, todos los ojos rebotando entre nosotros, la atmósfera festiva transformándose en algo más frío, algo mucho más inquietante. El hombre de negocios metió la mano en su chaqueta y sacó una carpeta, abriéndola con una precisión casi perezosa. Desapareciste para mí, dijo, su tono casual, casi divertido. Te desvaneciste en el aire, pensando que podías escapar de lo que debías. Pasó una página, luego levantó la vista. Pero parece que encontraste otra solución, ¿verdad? Mi prometido tragó saliva, su cuerpo tenso. Este no es el momento. Di un paso adelante, interrumpiéndolo. No lo es, desafié, mi voz inquebrantable. Planeaste cada detalle de este día, cada invitado, cada momento. ¿Por qué no agregar un giro inesperado más? Su mirada se dirigió entre mí y el hombre de negocios, su mente buscando una salida, pero no la había. El hombre de negocios levantó los documentos. Tratos comerciales turbios, informes financieros fabricados, una deuda tan alta que necesitabas una forma conveniente de borrarlos. Hizo una pausa, sonriendo. ¿Y qué mejor manera que casarse con dinero? Las exclamaciones que siguieron fueron agudas, el peso de la revelación cayendo a través de la habitación como una marea que se rompe. Mi prometido se volvió hacia mí, la desesperación se arraigó en su expresión. Esto no es lo que piensas. Comenzó, su voz más baja, tensa. Alcé una ceja. Oh, entonces, ¿qué es? Abrió la boca, pero no salieron palabras. Metí la mano en el bolsillo oculto de mi vestido, sacando mi teléfono. Con un toque, proyecté la cadena de correo electrónico en la gran pantalla digital del lugar. Los mensajes aparecieron en marcado contraste con el elegante telón de fondo, evidencia condenatoria para que todos la vieran. Finalizando el plan, sus activos serán suyos pronto. Todavía me debes. No creas que he olvidado. Paga pronto, o las cosas se pondrán feas. 1 año de matrimonio y seré libre, luego podré irme y quedarme con todo. La reacción de la multitud fue instantánea, jadeos, murmullos, cabezas moviéndose con incredulidad. Su familia parecía horrorizada, los invitados intercambiaban miradas de sorpresa, y sus socios comerciales se inclinaban, susurrando entre ellos. Su máscara se rompió, su mundo cuidadosamente construido se deshizo ante sus ojos, y vi cómo el pánico se asentaba en cada centímetro de su cuerpo. Tú hiciste esto, siseó, acercándose, su voz apenas audible bajo la creciente tensión en la habitación. Incliné la cabeza, la diversión centelleó en mi mirada. No, corregí, mi voz suave, tranquila. Tú hiciste esto. Solo me aseguré de que todos lo vieran. El hombre de negocios dio un paso adelante, mostrando un documento separado. Esto, dijo, agitando el papel, es un aviso legal. Seguimos adelante con el caso. Sus cuentas serán congeladas, sus activos bajo escrutinio. Sonrió.
Me imagino que este no es el regalo de bodas que esperabas. Las manos de mi prometido se convirtieron en puños, su respiración se hacía en inhalaciones cortas y rápidas. El peso del momento lo presionó, sofocante, ineludible. Había jugado bien su juego, pero yo había jugado mejor. El oficiante, ahora visiblemente incómodo, se aclaró la garganta. Tal vez deberíamos. No hay nada más que decir, interrumpí. Alcancé el anillo de compromiso, quitándomelo del dedo con facilidad, sosteniéndolo entre mis dedos. Lo examiné por un breve momento antes de extender mi mano hacia él. Esto te pertenece, dije, mi voz llevando a través del silencio aturdido. Él no lo tomó, no se movió. Lo dejé caer. El suave tintineo al golpear el suelo de mármol fue ensordecedor. Me volví hacia la multitud, exhalando lentamente. Disfruten el resto de su velada, dije, mi tono ligero, casi divertido. Yo ciertamente lo haré. Con eso, me alejé, pasando el altar, pasando a los invitados aturdidos, pasando la vida en la que casi había quedado atrapada. Las puertas se abrieron cuando salí al fresco aire de la noche, el peso que una vez se había aferrado a mi pecho se levantó por completo. Detrás de mí, los susurros se convirtieron en murmullos, los murmullos en conversaciones sorprendidas. Él quedó solo de pie en el altar, rodeado de las ruinas de su propia creación. No miré atrás, ni una sola vez. Salí, el fresco aire de la noche envolviéndome como un abrazo largamente esperado. El peso que había presionado contra mi pecho durante semanas se había levantado, reemplazado por una calma constante que no había sentido en mucho tiempo. Detrás de mí, las grandes puertas del lugar de la boda permanecieron abiertas, el brillo dorado de las arañas de cristal se derramaba sobre los escalones de mármol. Los susurros ya habían comenzado, extendiéndose por la multitud como olas después de una tormenta, cada invitado tratando de reconstruir lo que acababa de suceder ante ellos. Respiré hondo, sintiendo que la tensión en mis hombros se disipaba. Se acabó. La ilusión se había hecho añicos, y con ella, también su mundo cuidadosamente construido. Pero aún no había terminado. El hombre de negocios se puso a mi lado, ajustándose los puños mientras observaba la escena en el interior. Debo admitir, dijo, su voz grabada con diversión, tienes un don para lo dramático. Sonreí, cruzando los brazos mientras miraba hacia atrás el caos que había dejado atrás. Él no merecía menos. Adentro, mi exprometido todavía estaba cerca del altar, congelado en su lugar, sus ojos revoloteaban entre su familia, sus socios comerciales y los invitados, tratando desesperadamente de salvar la dignidad que aún quedaba. Pero no había ninguna. En el momento en que los correos electrónicos habían aparecido en las pantallas del lugar, los susurros se habían convertido en jadeos, y esos jadeos se habían convertido en murmullos de incredulidad. Sus padres fueron los primeros en reaccionar, su madre, una vez tan enamorada de la idea de que yo me uniera a su familia, ahora lo miraba con abierta decepción. Su padre estaba rígido, con la mandíbula apretada, intercambiando palabras tranquilas pero agudas con él, su desaprobación era evidente incluso desde donde yo estaba. Sus amigos, aquellos que siempre se habían reído de su encanto e ingenio, se habían movido incómodamente en sus asientos, algunos ya se daban la vuelta, fingiendo que no habían formado parte del espectáculo. Pero fueron los inversionistas, sus socios comerciales, quienes realmente sellaron su destino. No estaban susurrando, no estaban murmurando, lo estaban mirando con el tipo de intensidad silenciosa que te envía escalofríos por la espalda, el tipo que significaba que los cálculos ya habían comenzado, los números corriendo en sus cabezas. Había pasado años convenciéndolos de que era un hombre de estrategia, de inteligencia, de planificación cuidadosa. Ahora habían visto la verdad por sí mismos. No era estratégico, no era cuidadoso, era imprudente, y nadie invertía en imprudencia. Vi el momento exacto en que lo golpeó, su respiración se aceleró, sus manos se movieron, su mente buscando una salida, algo, cualquier cosa para salvar la situación. Pero no quedaba nada de que aferrarse, el peso de sus acciones se había derrumbado sobre sí mismo, dejándolo de pie entre los restos. Casi sentí pena por él, casi. Se volvió entonces, sus ojos escaneando la habitación, buscándome, un destello de algo desesperado cruzó su expresión. Mantuve mi posición, mis manos firmes a mis costados mientras él daba un paso adelante, como para cerrar el espacio entre nosotros, para arreglar lo que ya estaba roto sin posibilidad de reparación. Abrió la boca, pero antes de que pudiera decir nada,
el hombre de negocios a mi lado habló, su voz cortando el espeso silencio. Lo que sea que estés a punto de decir, no perdería el aliento. Mi ex prometido se congeló, su mirada se clavó en el hombre que, hasta ahora, había sido un fantasma de su pasado. El hombre de negocios sonrió ligeramente, su postura relajada, pero su presencia imponente. Creo que hemos oído suficiente de ti por una noche, ¿no? Esto no es asunto tuyo. Se convirtió en mi asunto en el momento en que tomaste mi dinero y huiste, interrumpió el hombre de negocios con fluidez, su voz tranquila, medida. Pero debo darte crédito, el engaño de la boda fue un toque creativo. Lástima que no contaste con que ella fuera más inteligente que tú. Las palabras golpearon como una bofetada, el clavo final en el ataúd de su orgullo ya destrozado. Los invitados, ahora en silencio, esperaron su respuesta, pero ninguna llegó. ¿Qué podía decir? ¿Que no había querido que esto sucediera? ¿Que lo habían tomado por sorpresa? No quedaban explicaciones, ninguna justificación lo suficientemente fuerte como para borrar lo que se había expuesto esta noche. Por primera vez, realmente parecía acorralado. El hombre de negocios, mirándome de reojo, dijo, bueno, creo que eso lo cubre todo, ¿no? Asentí, una pequeña sonrisa tirando de mis labios. Yo diría que sí. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se fue, dejando a mi ex prometido solo en el centro de la habitación, rodeado de gente que ahora sabía exactamente quién era. Di un paso adelante, cerrando la distancia restante entre nosotros, mi voz lo suficientemente baja como para que solo él pudiera oír. ¿Realmente creíste que no lo descubriría? Su mandíbula se tensó, sus ojos ardiendo con una mezcla de emociones, ira, arrepentimiento, humillación. Pero no había ninguna disculpa en ellos, solo frustración por haber perdido. Incliné ligeramente la cabeza. Disfruta el resto de tu velada, dije suavemente, mi tono lleno de finalidad. Y luego me alejé. Pude sentir su mirada ardiendo en mi espalda, pude oír el susurro de movimiento detrás de mí mientras los invitados murmuraban entre ellos, pero no me di la vuelta. No necesitaba hacerlo. El daño estaba hecho. Cuando salía la noche una vez más, la brisa fresca envolviéndome, finalmente me permití exhalar. La tensión, la incertidumbre, el peso de la traición, todo se desvaneció. Esto fue un cierre, esto fue justicia. El hombre de negocios, esperando junto a su coche, me hizo un gesto de aprobación. ¿Manejas eso bien? Sonreí. Tuve un buen maestro. Se rió entre dientes, abriendo la puerta de su coche. Algo me dice que ya no necesitarás mis lecciones. Lo vi alejarse, las luces traseras desapareciendo en la distancia. La ciudad se extendía ante mí, viva con posibilidades, libre del pasado que una vez me había tenido cautiva. Metí la mano en mi bolsillo, mis dedos rozando el anillo de compromiso por última vez antes de deslizarlo sobre el borde de una fuente cercana. Captó la luz por un breve momento antes de desaparecer bajo la superficie del agua, perdido en la ciudad, en el tiempo, en los recuerdos que ya no me tenían atrapada. Y mientras me alejaba, dejándolo todo atrás, supe una cosa con certeza, esto era solo el comienzo. El sonido del suave goteo de la fuente se desvaneció detrás de mí mientras me alejaba, mis pasos más ligeros de lo que habían sido en meses. El anillo de compromiso se había ido, perdido bajo el agua ondulante junto con cada ilusión a la que una vez me había aferrado. No quedaba nada que me uniera a él, excepto la pieza final del plan que había puesto en marcha, el caso legal. El hombre de negocios ya se había ido, pero su presencia aún persistía en mi mente, su calma confianza, su asentimiento comprensivo, la satisfacción en su sonrisa cuando vio la caída de mi exprometido desarrollarse frente a todos. Había hecho algo que ninguna demanda sola podría haber logrado, lo había expuesto públicamente, irrefutablemente. Ahora el mundo sabía exactamente quién era, y ese conocimiento era mucho más dañino que cualquier documento legal. Pero esto no había terminado. Metí la mano en mi bolso, sacando mi teléfono mientras me dirigía hacia el coche que esperaba. Unas llamadas perdidas parpadearon en la pantalla, la mayoría de números que reconocía, antiguos amigos, parientes lejanos, personas que habían estado en la boda y que ahora estaban desesperadas por obtener detalles. Los ignoré. Solo había una llamada que necesitaba hacer. Desplomé por mis contactos hasta que encontré el número que el hombre de negocios me había dado antes, el abogado que se ocupaba del caso.
Presioné el botón de llamada y levanté el teléfono a mi oído. Sonó 2 veces antes de que una voz suave y profesional respondiera. Señorita Carter, esperaba su llamada. Me deslicé en el asiento trasero del coche, exhalando lentamente. Supongo que todo está en su lugar. ¿Lo está? La demanda se presentó formalmente hace 1 hora. Los registros financieros de su exprometido serán congelados hasta que se realice la investigación. Ya ha habido movimiento, uno de sus socios comerciales se retiró de un acuerdo pendiente al escuchar las noticias. Dejé que mi cabeza descansara contra el asiento, mirando las luces de la ciudad mientras se desvanecían más allá de la ventana. Había construido toda su vida con encanto, confianza, en la creencia de que la gente no escarbaría demasiado profundo. Pero ahora las personas con las que había contado se estaban alejando, una por una. ¿Qué pasa con sus cuentas personales?, pregunté. El abogado vaciló. Esas también serán auditadas, pero dado que una parte significativa de sus activos estaban vinculados a inversiones, el daño ya está hecho. Si esperaba usar sus recursos financieros como una red de seguridad, bueno, esa opción ya no está disponible. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Bien. Debo advertirle, continuó el abogado, su tono cambiando ligeramente, él no se va a rendir fácilmente. Él luchará contra esto. Cerré los ojos, considerando las palabras. Por supuesto, lucharía. No era del tipo que aceptaba la derrota, incluso cuando lo miraba a la cara. Él se agitaría, haría llamadas, trataría de salvar la reputación a la que aún podía aferrarse. Pero no importaría. El daño era irreversible. Déjalo, dije finalmente. Cuanto más luche, más atención atraerá hacia sí mismo. Y cuanta más atención reciba, más rápido se derrumbará su imperio. Hubo una breve pausa en el otro extremo, luego una risa silenciosa. Recuérdame nunca terminar en su lado malo, señorita Carter. Sonreí. Anotado. La llamada terminó, y dejé que el teléfono descansara en mi regazo. Afuera, el coche siguió tejiendo entre las calles, llevándome más lejos de los restos que había dejado atrás. Lo imaginé ahora, de vuelta en el lugar, sus manos agarrando su teléfono, su mente corriendo a través de posibles vías de escape. Pero no había ninguna. Las demandas lo arrastrarían durante meses, tal vez años, de problemas financieros. Sus inversionistas ya habían comenzado a retirarse, y una vez que se corrió la voz, cualquier vínculo comercial que aún tuviera se desvanecería. Se quedaría sin nada más que las consecuencias de sus propias decisiones. No necesitaba verlo suceder. Había hecho lo que necesitaba hacer. El coche aminoró la marcha cuando llegamos a mi edificio de apartamentos. Salí, mis tacones haciendo clic suavemente contra el pavimento. El portero asintió saludándome, sosteniendo la puerta abierta mientras entraba. Todo estaba exactamente como lo había dejado, intacto, silencioso, mío. Subí a mi piso, quitándome los zapatos cuando entré en mi sala de estar. La ciudad se extendía más allá de las ventanas del suelo al techo, vasta e interminable. Era extraño lo diferente que se veía el mundo cuando ya no llevabas el peso del engaño de otra persona. Mi teléfono zumbó de nuevo, otra llamada. Miré hacia abajo, su nombre parpadeó en la pantalla. Por un momento, simplemente lo miré, el nombre que una vez había significado tanto, la persona a la que casi le había dado mi futuro. Luego lo dejé sonar. Eventualmente, se detuvo, reemplazado por una notificación de correo de voz. No lo escuché. No necesitaba hacerlo. Ya sabía lo que diría, excusas, explicaciones, intentos desesperados de reescribir la historia. Pero la historia ya había sido escrita, y no tenía interés en revisarla. Coloqué el teléfono boca abajo sobre la mesa, exhalando lentamente. El juego había terminado, y yo había ganado. Miré mi teléfono, su nombre aún persistía en la pantalla mucho después de que había dejado de sonar. El correo de voz permaneció sin abrir, una súplica silenciosa del hombre que una vez me había convencido de que nuestro futuro estaba construido sobre el amor. Pero el amor nunca había sido parte de su plan, solo engaño, solo estrategia. Ahora, los mismos cimientos que había intentado manipular se habían derrumbado bajo él, y estaba buscando cualquier cosa para detener la inevitable caída. No iba a atraparlo.
La ciudad fuera de mi ventana se extendía infinitamente hasta la noche, el zumbido distante de la vida avanzando, sin preocuparse por el espectáculo que acababa de desarrollarse. Dejé que la idea se asentara sobre mí, cuán insignificante se había vuelto ahora en el gran esquema de las cosas. Sus llamadas, sus excusas, su arrepentimiento, si es que lo hubo, ya no importaban. Con una exhalación silenciosa, tomé mi teléfono, eliminé el correo de voz sin escucharlo y bloqueé su número. No había nada más que decir que necesitaba escuchar. Me alejé de la ventana, dejando que el silencio de mi apartamento me envolviera. Era extraño, este silencio. Durante tanto tiempo, mi mente había sido una tormenta llena de sospechas, angustia, ira y estrategia. Ahora solo había quietud, no vacío, no pérdida, solo el espacio para respirar de nuevo. A la mañana siguiente, el mundo ya había seguido adelante. Entré en una cafetería cerca de mi apartamento, el aroma a café fresco se arremolinaba en el aire mientras esperaba en la fila. Una pareja estaba delante de mí, riendo suavemente, con las manos entrelazadas, perdidas en su propio mundo. Los observé por un momento, no con amargura, sino con una comprensión tranquila. Una vez creí en un amor como ese, ahora simplemente lo sabía mejor. El barista me entregó mi café, y cuando me di la vuelta, vi una cara familiar en uno de los televisores montados en la cafetería. Se reproducía un segmento de noticias, el titular corría en letras negritas en la pantalla: prominente hombre de negocios enfrenta problemas legales después de la exposición financiera pública en un evento de boda. Di un sorbo de mi café, permitiendo que el calor se extendiera por mí mientras miraba la pantalla. Allí estaba él, mi ex prometido. Su imagen congelada a mitad de paso mientras los reporteros lo rodeaban afuera de un juzgado. Su mandíbula estaba apretada, su postura rígida, cada pizca de su encanto una vez sin esfuerzo ahora se tensaba bajo el peso del escrutinio. Un presentador de noticias habló sobre las imágenes, resumiendo el caso que había estallado después de la boda. Los inversionistas habían comenzado a retirarse, las asociaciones se estaban disolviendo, y las batallas legales eran ahora inminentes. Su imperio cuidadosamente construido, basado en el encanto, las mentiras y el tiempo prestado, se estaba derrumbando más rápido de lo que podía salvarlo. Me pregunté cómo se sentía que el mundo lo viera por quien realmente era. La pantalla cambió a un clip de entrevista, uno de sus antiguos socios comerciales hablando con profesionalismo calculado. La confianza lo es todo en los negocios, dijo el hombre, su tono frío. Y una vez que se rompe, no hay forma de reconstruirla. Sonreí ligeramente, apartando la mirada de la pantalla. El golpe final había caído. Salí de la cafetería, entrando en la brillante luz de la mañana, el peso del pasado oficialmente detrás de mí. No había necesidad de detenerse en su caída. Había hecho lo que necesitaba hacer, y era libre. Salí a la acera, el calor del sol de la mañana besando mi piel mientras el mundo se agitaba a mi alrededor. El aire olía fresco, intacto por el caos que había dejado atrás. La gente pasaba, ocupada en sus propias vidas, ajena a la tormenta que había pasado por la mía. Se acabó. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, no había esquemas que desentrañar, no traiciones que desenterrar, no planes que ejecutar, solo silencio, paz, un nuevo comienzo esperando para desarrollarse. Me abrí paso por las calles de la ciudad, cada paso más ligero que el anterior. Las últimas semanas habían sido un torbellino, una actuación cuidadosamente orquestada donde cada movimiento tenía que ser calculado. Pero ahora no me quedaba nada que planificar, nada por lo que luchar. Había ganado. Mi ex prometido estaba exactamente donde merecía estar, atrapado en el lío que había creado. Su rostro estaba en todas partes, todos los medios de comunicación habían recogido la historia. Su imagen una vez pulida ahora estaba manchada sin posibilidad de reparación, los inversionistas habían retirado su apoyo, las demandas se estaban acumulando, y su imperio cuidadosamente elaborado se estaba derrumbando bajo él. ¿Yo? Finalmente era libre de él. Cuando doblando la esquina hacia una calle más tranquila, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Por un breve segundo, pensé en ignorarlo, asumiendo que era otro mensaje de alguien que quería detalles sobre el desastre de la boda. Pero cuando miré la pantalla, un número familiar apareció, un número que no esperaba volver a ver, el hombre de negocios. Dudé antes de contestar. No pensé que volvería a tener noticias tuyas. Una risa silenciosa llegó a través de la línea.
Quería asegurarme de que vieras las noticias. Miré un puesto de periódicos que pasaba, la cara de mi ex estaba pegada en la primera plana. El titular decía: prominente hombre de negocios se enfrenta a un colapso financiero después de la exposición pública. Lo vi, dije, continuando mi caminata. Él está acabado. ¿Realmente lo terminaste? Dejé que las palabras se asentaran. Había esperado satisfacción, tal vez incluso una oleada de victoria, pero todo lo que sentí fue certeza. Este fue el final que se había ganado, las consecuencias de cada mentira, cada manipulación, cada intento de tomar lo que no era suyo. Así que dije, deteniéndome en un paso de peatones: ¿por qué la llamada? Hubo una pequeña vacilación al otro lado antes de que volviera a hablar. He estado en esta industria el tiempo suficiente como para saber cuando veo a alguien con potencial. Alcé una ceja. ¿Potencial para qué? Para manejar negocios, dijo simplemente. No solo lo expusiste, lo superaste. Sabías cuándo atacar, cuándo esperar y cuándo hacer tu movimiento. Eso no es algo que todos puedan hacer. Permanecí en silencio, esperando que continuara. Tengo conexiones, dijo, gente que podría usar a alguien con tus instintos. Si estás interesada. Sonreí para mí misma, divertida por el giro inesperado. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Llamémoslo una oportunidad, respondió con fluidez. Eres inteligente, y lo que es más importante, eres despiadada cuando necesitas serlo. Eso es valioso. Lo pensé por un momento, las posibilidades se extendían frente a mí como un camino abierto. Había pasado meses siendo el objetivo de la ambición de otra persona. Tal vez era hora de comenzar a labrar mi propio camino. Lo pensaré, dije finalmente. Hazlo, dijo. Y si alguna vez decides que estás lista, sabes dónde encontrarme. La llamada terminó, dejándome de pie al borde de un nuevo comienzo. Respiré hondo, dejando que el pasado se desvaneciera detrás de mí mientras daba un paso adelante. No había prisa por decidir, ninguna urgencia presionando contra mis pensamientos. Por ahora, todo lo que importaba era este momento. Había pasado por el fuego y había salido más fuerte, y por primera vez en mucho tiempo, el futuro era completamente mío.